¿Cómo que el fin del mundo volvió a cambiar de fecha y ahora cayó exactamente en el Día del Padre? Hola padrinos y madrinas, yo soy Pepeto y bienvenidos a esto que es Universo Geek. Padrinos y madrinas, bienvenidos a la edición número 47 de esto que es Universo Geek. Y en esta ocasión tenemos la noticia de que el fin del mundo se atrasó. De 2012 cambió a 2020 y exactamente en el Día del Padre. Así es, padrinos y madrinas. Según nuevas investigaciones y nuevos estudios, se ha llegado a la conclusión de que el fin del mundo podría haber sido el 21 de junio de 2020. Obviamente, si estás viendo este video es que no sucedió nada. Pero, ¿y por qué hay una nueva fecha? ¿Por qué se corrió o se atrasó como una fiesta en plena contingencia por el COVID? Esto del fin del mundo y pasó del 12 de diciembre de 2012 al 21 de junio de 2020, es decir, casi 8 años después. Bueno, esto tiene una explicación lógica y matemática, o al menos eso es lo que ha dicho Paolo Tagalogin en su cuenta de Twitter, en donde comentó que nuestro calendario actual, el que utilizamos hoy día, es decir, el gregoriano, tiene malas cuentas y bueno, realmente hemos perdido 11 días por cada año. Es decir, que tomando en cuenta que hace 268 años que utilizamos el calendario gregoriano, tenemos un atraso real de 8 años. Solo como dato farol, el calendario gregoriano se empezó a utilizar en 1582. Previamente se utilizaba el calendario juliano, que muchos dicen que es muy parecido, o bueno, es una adaptación o actualización del calendario egipcio. Pero bueno, padrinos y madrinas, ¿realmente es el fin del mundo o el fin de una época? Que es justo lo que dicen muchas personas, ya que se comenta que realmente los mayas no predecían el fin del mundo, sino que a través de la observación de las estrellas y las constelaciones, ellos podían saber las fechas exactas en las que podrían realizar pues el cultivo y la cosecha. Es decir, ellos no predecían el fin del mundo, sino que realmente lo que veían eran las épocas de cultivo, y de ahí que exista este malentendido, ya que no es el fin del mundo, sino el fin de una época. Y esto coincide con algo llamado cinturón de fotones, que es realmente otra teoría basada en la astrología, y la cual menciona que la Tierra, que se encuentra girando en este espacio, en esta galaxia, en cada determinado tiempo pasará o se encontrará con algo, el cinturón o anillo de fotones, periodo de tiempo en el cual sucederán una serie de catástrofes tales como terremotos, sequías, inundaciones e incluso muchas enfermedades nos aquejarán. Hola 2020 y tu famoso coronavirus COVID-19. Pero esto realmente solo se trata de un periodo de purificación de la Tierra, para de esta forma después pasar a otra época, en la cual se conoce como la época de oro, en la cual la humanidad tendrá un mejor presente, o en este caso un mejor futuro. Siguiendo con el tema del cambio de épocas, se menciona que bueno, en este caso entraríamos a la casa de Acuario. Si ustedes se acuerdan, si ustedes son observadores, en la religión cristiana representan a Jesús a través de un pez. Esto porque él nació en la época o en la casa de Piscis. Pero bueno, eso solo es otro dato farol. Y bueno, padrinos y madrinas, últimamente en estos días ha estado muy pero muy de moda una aplicación llamada FaceApp, la cual no es de este 2020, sino que ya tiene varios años atrás. Incluso su boom comenzó en junio, julio y agosto, pero de 2019. Sin embargo, la razón por la cual se ha vuelto tendencia esta aplicación no es por lo que pueda hacer de convertir nuestros rostros en, pues, si eres hombre o una mujer, si eres mujer te convierte en un hombre, o te puede envejecer o rejuvenecer tu rostro, sino que esta aplicación está recolectando las imágenes que tú tomas para su uso. Y bueno, esto no es nada nuevo. Ya te lo había comentado en 2019, pero esto no es nada nuevo, ya que si tú lees bien los términos y condiciones de aplicaciones como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok y también FaceApp, todas te dicen que todas las imágenes o videos que tú subas a esa plataforma
automáticamente se convierten en propiedad de la aplicación o de la empresa que hizo esta aplicación. Es decir, no te pertenecen a ti. Y con eso creo que ya lo entenderías. Así que, padrino y madrina, bueno, no te asustes si subes una foto a estas redes sociales y pues en un futuro te encuentras con tu foto o la de tus amigos o tus familiares en esos famosos sitios que dicen soltero caliente cerca de ti. Porque para eso justamente es en donde se van a utilizar muchas de las imágenes que tú estás subiendo. Y bueno, padrino y madrina, hasta aquí llegamos en la edición número 47 de esto que es Universo Geek. Recuerda que puedes dejarme aquí abajito todas tus dudas, comentarios y, por qué no, enriquecer con más datos e información los temas que hoy vimos en este video. También puedes compartir, es libre y es gratis. Por el momento nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Pepe Beto y esto fue Universo Geek.